tal? Muy buenos días en este miércoles 2 de julio, el primer miércoles de julio, estamos en el séptimo mes del año. Le agradezco que nos acompañe, que se haya quedado después de este programa con mi querida Perla Velázquez, que van a estar unos días ahí sola en Café y Noticias. Y pues bueno, el día de hoy pues les traigo un perfil de nueva cuenta sobre del entorno de Donald Trump. Vamos a hablar sobre Pam Bondi, o Pam Bondi como se conoce, la fiscal general, la titular del Departamento de Justicia de Estados Unidos, digamos la abogada de Estados Unidos, una integrante de la línea dura del trumpismo de esta segunda administración de Donald Trump, en donde hemos visto particularmente en este espacio cómo se ha ido rodeando de perfiles demasiado extremistas que al mismo tiempo le son incondicionales al presidente de Estados Unidos. En el caso de Pam Bondi, es una mujer proveniente de Florida que trabajó muchos años como fiscal allá en Florida hasta llegar a ser la primera mujer en desempeñarse como fiscal general de Florida. Lo hizo en 2 periodos consecutivos y a partir de ahí es en este cargo donde se dan los primeros acercamientos con Donald Trump, particularmente en lo que respecta en las investigaciones que no se hicieron para investigar todo este fraude en torno a la Universidad de Trump, y en general a partir de ese momento clave es que se van uniendo los caminos con Donald Trump. Ella se preveía que tuviera un lugar en la primera administración del magnate republicano. Por cuestiones de escándalos que no se quisieron revivir, no sucedió así, pero ahora lo vemos que en esta segunda administración sí se ha sumado y forma parte de la línea dura. No me sigo adentrando más en el personaje, vamos a un primer corte y regresamos para seguir hablando de Pam Bondi. Pues aquí, como siempre, agradeciendo a Rodolfo Salas, a Omar Gutiérrez, a Perla Velázquez que está aquí en los comentarios, a Alsacia Hart, a cada uno de ustedes que nos están acompañando esta aún mañana de miércoles aquí en la Ciudad de México, transmitiendo desde, diría Álvaro Delgado, el corporativo de Sin Embargo. Pues bien, Pam Bondi creció en el área de Tampa, trabajó como fiscal durante 18 años en el condado de Williamsburg, en Florida. Ella obtuvo su licenciatura en Justicia Penal en la Universidad de Florida y su título de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Stetson. Como fiscal general de Florida, la primera mujer en ocupar este cargo, Bondi se unió a otros republicanos, por ejemplo, en una demanda de alto perfil contra el Medicare impulsado por Donald Trump. En general, ella siempre, también por ejemplo en 2014 argumentó que el reconocimiento entre los matrimonios igualitarios por parte de los estados iba a imponer un daño público significativo. Es una mujer que se ha conformado en torno a grupos de extrema derecha o de derecha. De hecho, ella forma parte, antes de sumarse a la administración Trump, de un think tank que es el que estableció las bases de la segunda administración de Donald Trump y del que provienen también otros personajes del actual gabinete de Donald Trump. Ella, por ejemplo, lo defendió en el impeachment de Donald Trump. Ella también, como parte de esa defensa, se montó en esta campaña mediática mediante la cual se insistió en hablar de un fraude en la elección de 2020, un fraude electoral que benefició a Joe Biden. Ella es asidua de la Fox News, como aquí vimos que es Kristi Noem o Pete Hegseth, estos secretarios también del gabinete de Donald Trump, que son nacidos en estos espacios y que los han llevado a promocionarse públicamente, a posicionarse nacionalmente en cada una de sus campañas. En este caso, ella, siendo muy constante en hablar de un fraude electoral que nunca pudieron demostrar, al menos en los hechos allá en Estados Unidos, un fraude del que hablan y que tuvo su lugar, digamos, en cuanto
incendiándose todo el electorado de Trump en la toma del Capitolio, cuando ahí Donald Trump usándolos a toda su base electoral. Pero bueno, centrándonos en Pam Bondi, ella curiosamente hasta 2000 era demócrata, como muchos demócratas que están, demócratas conversos ahora republicanos que están en el gobierno de Donald Trump. El propio Donald Trump buscó en algún momento contender por el Partido Demócrata por la candidatura presidencial, después fue independiente y después los republicanos le abrieron la puerta. Es el mismo caso del secretario de Salud Kennedy. Bueno, Pam Bondi tiene ese pasado y bueno, es importante ir entendiendo a esta mujer porque es quien está llevando en el plano judicial cada una de las políticas antimigrantes, de persecución contra opositores, en relación a las armas. Todo esto lo está llevando en el plano legal y es precisamente que los dejo con este primer close-up que es Bondi y la agenda de Trump, en el que vamos a ver cómo ella está maquinando precisamente de llevar desde el Departamento de Justicia cada uno de los temas que le interesan a Trump. Vamos y regresamos. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, fue propuesta por Donald Trump a ese cargo el 21 de noviembre de 2024 y asumió formalmente en el cargo después de haber sido ratificada por el Senado de Estados Unidos en febrero pasado. Es cuando ya asume las riendas del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su llegada al gobierno de Donald Trump ocurre, como ha sucedido en otras fórmulas, se da como relevo del nominado original, Matt Gaetz, un sujeto que como Donald Trump ha sido acusado de conducta sexual inapropiada. Proveniente Gaetz como Bondi de Florida, ella pues al final resulta siendo el relevo adecuado para Donald Trump, en el sentido de que desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha trazado gran parte de la política del presidente Donald Trump, en específico en lo que respecta a todas las persecuciones que ha hecho desde el Departamento de Justicia que corresponden a los enemigos declarados por Donald Trump desde la presidencia. Bondi ciertamente tiene una larga trayectoria como fiscal. Fue fiscal en Florida, fiscal general de Florida, la primera mujer en ocupar esa posición, y ahora fiscal general de Estados Unidos. Ciertamente también se ha desempeñado como cabildera del gobierno catarí, pero también de otro tipo de empresas como por ejemplo General Motors o Uber. Ha sido una abogada que ha servido a intereses de los grandes corporativos y sí, también a los intereses de Donald Trump. Ella formó parte de ese equipo que lo blindó en su primer impeachment, su primer juicio político, y poco a poco se ha ido aliando en torno a la figura de Donald Trump. Incluso fue de las personas que desde la Fox News, un escenario en donde también han desfilado, por ejemplo, Kristi Noem y el propio Pete Hegseth, que pues desde ahí fue que insistió en esta narrativa falsa de que en el en el antepasado proceso electoral, el que pierde Donald Trump en 2020 y que gana Joe Biden, ellos insisten, se aferran, sostienen que se trató de una elección fraudulenta. Pam Bondi incluso hablando de boletas falsas y demás, un discurso que sostuvo desde la Fox News, quien, como sabemos, es uno de los escaparates que tiene la derecha y la ultraderecha estadounidense. Hoy, desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Bondi es la línea dura del gobierno de Trump en asuntos como la persecución judicial de migrantes, de opositores, la cancelación de la ciudadanía estadounidense por nacimiento, un tema en el que ha impulsado tanto Donald Trump y el que tiene el respaldo del Departamento de Justicia, evidentemente, pero sobre todo
el papel de Pam Bondi en esta política le ha llevado a generar todo tipo de críticas de la prensa estadounidense. Hace unos días estuvo en una conferencia de prensa a la que acompañó Donald Trump. Ambos celebraron la decisión que tuvo la Corte Suprema de Estados Unidos al señalar que los tribunales locales no pueden revertir o no pueden posicionarse, no pueden echar para atrás las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, lo que ha allanado el camino prácticamente para que sea un hecho o al menos se materialice esta idea que tiene de tiempo atrás el presidente Donald Trump de cancelar la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Él dice que se han aprovechado de esta figura los cárteles mafiosos y demás, evidentemente nunca presentando pruebas. De hecho, en esta conferencia Pam Bondi fue muy cuestionada porque le preguntaron que entonces quién iba a ser el encargado de ratificar que quienes tuvieran un hijo en Estados Unidos, es decir, los padres, efectivamente fueran ciudadanos estadounidenses. Le preguntó que si se iba a capacitar el personal médico para esas cuestiones o cómo es que lo iban a llevar a cabo. Pam Bondi pues, evitó responder a ese y otros cuestionamientos, dando cuenta de que solo esperan que la Corte Suprema les dé la razón también en esta orden ejecutiva que busca cancelar el adquirir la nacionalidad estadounidense a través del nacer en la Unión Americana. El papel de la Fiscalía, de la Fiscal General Pam Bondi, ha sido determinante, por ejemplo, en la expulsión de migrantes a quienes se les acusa de ser criminales poderosos. El caso más emblemático en el que se ha visto involucrada es el de Kilmar Armando Ábrego García, esta persona que fue deportada por error de Estados Unidos a El Salvador. Recientemente un fallo ordenó la liberación de Ábrego y señaló que altos funcionarios, en referencia a Pam Bondi, desacreditaron públicamente a Ábrego García, sugiriendo que era un miembro destacado de la Mara Salvatrucha que traficaba con mujeres y menores y que no había presentado pruebas. No es menor que, siendo la fiscal general de Estados Unidos, se acuse públicamente a una persona sin presentar pruebas, siendo que su papel al frente de la fiscalía es precisamente presentar pruebas cuando se acusa a alguien de haber cometido algún tipo de ilícito, ¿no? De hecho, Pam Bondi ha ido más allá y ahora lo que busca esta fiscalía es que se libere a Ábrego García de la custodia salvadoreña para traerlo de regreso de Estados Unidos, llevarlo de regreso a Estados Unidos, para que allí enfrente acusaciones por tráfico de inmigrantes indocumentados. En ese sentido es muy relevante lo que señala The New York Times, que apuntaba cómo las reprimendas judiciales se han vuelto habituales en una administración conflictiva, la de Donald Trump, dirigida por un presidente empeñado en convertir los procedimientos legales, incluidos 4 casos penales recientes, en disputas políticas. En todo este escenario se suma las disputas además que ha sostenido contra la ciudad de Santuario. A mediados de junio, Bondi demandó a la ciudad de Nueva York por una ley estatal que impide en gran medida que las autoridades migratorias realicen arrestos en tribunales estatales o locales. Esto ocurría 4 meses después de que en una de sus primeras acciones judiciales, Bondi demandó a Nueva York por otra ley estatal que daba acceso a los migrantes indocumentados a obtener licencias de conducir. Las políticas ilegales de la ciudad de Santuario son la causa principal de la violencia que los estadounidenses han presenciado en California, y el estado de Nueva York también está empleando políticas de ciudad de Santuario para evitar la detención de inmigrantes indocumentados. Fue lo que declaró Bondi en un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual ahondaba. Esta última demanda, en una serie de litigios relacionados con Ciudad de Santuario, subraya el compromiso del Departamento de Justicia de mantener la seguridad de los estadounidenses. Ciertamente la Fiscalía de Bondi ya ha demandado algunas jurisdicciones Santuario,
como Chicago ha amenazado con acusar a los funcionarios locales que se resistan a aplicar la ley migratoria, y recientemente publicó una lista de casi 400 localidades que, según afirma ella, interfieren con las medidas de control migratorio del régimen trumpista. Otras medidas polémicas que han sido adoptadas por el Departamento de Justicia que encabeza Bondi han sido la intención de reducir en 2/3 el número de inspectores que supervisan a los comerciantes con armas con licencia federal. Esto, han advertido, por ejemplo, The New York Times, va a limitar drásticamente la ya limitada capacidad del gobierno para identificar a los negocios que venden armas a delincuentes. Esto es muy, muy importante, sobre todo ante el reclamo que existe, que se mantiene y que se mantendrá por parte del gobierno mexicano, de que así como en Estados Unidos insisten, reclaman y se aferran a presionar al gobierno mexicano en todo lo relacionado con el tráfico de drogas, pues bueno, el gobierno mexicano ha puesto sobre la mesa que Estados Unidos debe adquirir el mismo compromiso que exige a México en lo que respecta al tráfico de armas, que, como sabemos, gran parte del arsenal que termina en manos de los principales organizaciones del tráfico de droga, los cárteles de la droga, provienen de Estados Unidos. Cárteles que, nunca hay que olvidar, son señalados allá en Estados Unidos como organizaciones terroristas, pero de lo que no hablan allá es de todo el arsenal que cruza la frontera y que termina en manos de estos criminales. Volviendo al tema, Bondi también ha ordenado a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, de revisar otras 2 políticas importantes promulgadas bajo el gobierno de Joe Biden con miras a eliminarlas. Una es la prohibición de los llamados soportes para pistolas, que se utilizan para convertir pistolas en armas similares a rifles de asalto, y la segunda es una norma que exige la verificación de antecedentes en las ventas privadas de armas. Medidas, insisto, que prácticamente van a impactar e influir en los esfuerzos del gobierno mexicano y sobre todo el papel de Estados Unidos de ir frenando todo este tráfico. Lo hemos dicho, desde el Departamento de Justicia que encabeza Pam Bondi, está detrás de esta línea dura del gobierno de Donald Trump en asuntos como la persecución judicial de migrantes. El caso de García Abrego es en verdad clave, como incluso de Porto no te liberan, no pueden demostrar las acusaciones, que como fiscal, es el papel del fiscal presentar pruebas. Te quiero traer de vuelta para ahora sí volver a enjuiciarte y mediante las acusaciones de tráfico de niños y de mujeres, para ahora sí dejarte en prisión. Esa es una parte. También la cancelación de la ciudadanía por nacimiento, una cuestión con la cual se ha obsesionado Donald Trump y que evidentemente cuenta con el respaldo de Pam Bondi. La reducción en el control del tráfico de armas, eso es importante, como ya lo estamos mencionando, porque es un tema de interés que se ha impulsado desde los gobiernos, los últimos 2 gobiernos de México, de Andrés Manuel López Obrador primero y ahora con Claudia Sheinbaum Pardo, en que Estados Unidos haga lo que le toca en relación con las armas. Y más recientemente, y eso también hay que traerlo a colación porque es importante, esta cuestión de cómo Pam Bondi incorpora a México en esta lista de países adversarios que, según ella, planean atacar a ciudadanos estadounidenses mediante el tráfico de drogas. Nuevamente, esta retórica de Donald Trump, en el que de alguna manera le han permitido, por ejemplo, en el tema de México, no ensañarse. ¿Para qué hacerlo él cuando puede mandar por una parte a Kristi Noem actuando y por otra parte, por ejemplo, a Pam Bondi para que hagan ese trabajo sucio que Donald Trump, pues, de alguna manera lo empieza a delegar? Pero vemos que estas personas que le son fieles hasta el último minuto, pues incorporando a México sin alguna otra prueba y en esta lista de países enemigos, insistiendo en el papel de los cárteles de la droga, y al mismo tiempo queriendo desaparecer poco a poco el papel de la ATF en relación a todo estos controles para evitar el tráfico de armas mediante la cancelación de disposiciones que se habían
habían mantenido en el gobierno de Joe Biden, que tampoco es que haya sido, que haya avanzado mucho en la materia. De hecho, lo sabemos muy bien como cifras de organizaciones que reportan a partir de las que ha proporcionado la ATF dan cuenta precisamente como con Joe Biden también hubo un incremento importante en el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Ciertamente surge entonces la duda cómo es que se da esta relación o hasta qué punto le es fiel Pam Bondi a Donald Trump. Un momento clave se da en 2013 cuando en Nueva York y en una serie de estados se estaba considerando armar una demanda multiestatal contra la Universidad de Trump, en la cual pues prácticamente defraudó a todos los estudiantes que se inscriben en ellos. Florida no se suma y curiosamente 4 días después de que la Fiscalía General de Florida, entonces a cargo de Pam Bondi, anunció que estaban investigando 4 días después, reciben un donativo de $25,000, lo recibe este grupo de campaña para su reelección de $25,000 por parte de Donald Trump, que lo reporta este donativo como si lo hubiera dado a una organización que tenía el mismo nombre de la campaña de recaudación de Pam Bondi, pero era una organización me parece que era en Kansas, tenía el mismo nombre, y dice, fue un pequeño error, yo quería darlo acá, pero terminé dando $25,000 a la campaña de reelección de Pam Bondi. Todo acaba con una simple multa que le imponen a Donald Trump, y ese momento es clave para evitar que Pam Bondi se sumara en el primer gobierno de Donald Trump, allá en 2016. Todos lo daban prácticamente por hecho. Bloomberg decía que era cuestión de días. Al final se opta por no, ante el temor de que resurgiera este escándalo y afectara a la campaña de Donald Trump. Lo sabemos, en esta segunda gestión se empieza a rodear de personajes como estos, y este momento en el que le platicaba pues es determinante, al igual que como ella proviene de un grupo, de un think tank de derechas, que es el que ha conformado el que conforma la base electoral, la base también de esta segunda campaña de Donald Trump. Eso hay que sumarle el trabajo de cabildeo que ha hecho para el gobierno catarí, Uber, General Motors. Sin duda nos va pintando un poco más de quién es Pam Bondi, pero para profundizar en ello los dejo con este segundo close-up, la defensora de Trump y de las derechas. Defensora de Trump y de las derechas. Pam Bondi es una política leal a Trump desde hace mucho tiempo. De hecho, sus vínculos de Bondi, de esta política de Florida con Trump, político de Nueva York, datan desde por lo menos 2013, cuando se empezó a abrir una investigación contra las universidades de Trump, y en el caso, cuando se estaba tratando de armar un caso a través de distintas entidades, Pam Bondi ahí tomó una decisión que a la postre la benefició políticamente. Su designación como relevo en el Departamento de Justicia de Estados Unidos se dio, de hecho, luego de una campaña presidencial en la que Donald Trump reiteró sus ataques y centró parte de su ofensiva en la manera en la que se procuraba justicia en Estados Unidos. Él dice que el sistema judicial, estaba armado para operar en su contra. Dijo, durante demasiado tiempo el Departamento de Justicia partidista se ha utilizado como un arma contra mí y otros republicanos. Ya no, fue lo que declaró Trump, por ejemplo, en una publicación en Truth Social. Es importante entender cómo, además de haberse desempeñado como fiscal general de Florida, Pam Bondi ha ocupado distintas posiciones, por ejemplo, en el Centro de Litigios, pero particularmente en el Centro para el Derecho y la Justicia del America First Policy Institute, un centro de estudios de derecha que ayudó a sentar las bases para el segundo mandato de Donald Trump, como ha descrito The Washington Post, pero también otros medios especializados en política como el propio Hill y The New York Times. De hecho, Bondi no es la única integrante de este think tank de derechas que forma parte del gobierno de Trump.
Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura, y Linda McHannon, la secretaria de Educación, también forman parte de esta agrupación de derechas. Bondi también es socia de Ballot Partners, una importante firma de cabildeo donde trabajó Susie Willis, la futura jefa de gabinete, la actual jefa de gabinete de la Casa Blanca. De hecho, el sitio web de este think tank de derecha la incluye a Pat Bondi como presidenta del Departamento de Cumplimiento Corporativo, según ha descrito The Washington Post en un amplio reportaje que elaboró previo a la llegada, de que Pam Bondi asumiera puntualmente y oficialmente las funciones como fiscal general de Estados Unidos. Pam Bondi, como le comentaba en un inicio, fue una pieza clave en los intentos que tuvo Donald Trump para anular los resultados electorales de 2020. Fue una de las voceras que insistió en señalar un fraude electoral a favor de Joe Biden, y de hecho, al igual que Pete Hegseth, el secretario de la Defensa, y Kristi Noem, Pam Bondi forjó un perfil nacional con sus constantes apariciones en la Fox News. La prensa estadounidense ha destacado cómo su relación con Donald Trump data de su tiempo como fiscal general de Estados Unidos. Ya le adelantaba sobre este episodio. Estamos hablando en 2013. Bondi había sido cuestionada por negarse a procesar a una de las empresas de Trump, la Trump University, acusada de fraude en Nueva York. Aquí un breve paréntesis. Si tiene oportunidad de ver un close-up que armamos sobre todos los negocios fallidos de Donald Trump, véalo, y de hecho uno de los negocios que ocupa una posición y una mención en esta investigación que llevamos a cabo es precisamente la Trump University. Regresando al tema, la oficina de Bondi en Florida, de hecho, recibió casi 2 docenas de quejas sobre esta universidad con fines de lucro que fundó Trump, y sus ayudantes dijeron que estaban considerando unirse a una demanda multiestatal presentada en nombre de los estudiantes que afirmaban haber sido prácticamente engañados, estafados por Donald Trump, pues se les vendió prácticamente todo una educación universitaria en la que ellos iban a poder formarse para poder involucrarse en el mundo de negocios, y lo que tuvieron prácticamente fue un curso express de negocios, nada profesional, muy al vapor, por el cual pagaron una importante cantidad y pues que le valió importantes demandas en distintas entidades a Donald Trump, no así en el caso de Florida. De hecho, Pam Bondi nunca se unió a esta demanda. Aún más se vuelve turbio el tema cuando 4 días después de que su oficina estaba anunciando, la oficina de Pam Bondi estaba anunciando que iba a revisar las acusaciones contra la Universidad de Trump, una de las fundaciones de Donald Trump donó $25,000 al comité político de la campaña de reelección de Bondi. Esto lo reportaron medios como The New York Times y The Washington Post. De hecho, la Fundación Trump no tenía autorizado realizar donaciones políticas, y en lugar de reportar la donación a favor de Bondi, la reportó a una donación que tenía un nombre muy similar a esta acción política de Bondi, que se llamaba Justice for All. Esta organización de fines de lucro tenía el mismo nombre y estaba en Kansas City. Donald Trump, la organización de Donald Trump reportó que había hecho este donativo de $25,000 a la organización sin fines de lucro, cuando en realidad lo que estaba haciendo estaba donándola a la campaña de reelección de Pam Bondi. Fue después de que The Washington Post le reveló cada uno de estos detalles que un asesor, un vocero de Donald Trump, insistió en que solamente fue un inocente error, y el IRS multó a Trump con $2,500. Aquí es muy importante la trascendencia que tuvo este episodio, este primer acercamiento entre Trump y Bondi, porque cuando Donald Trump gana la presidencia en 2016, se esperaba que Pam Bondi consiguiera un puesto en esa primera administración de Donald Trump. De hecho, en enero de 2017, Bloomberg informó que el nombramiento era prácticamente
inminente. Nada se materializó. ¿Por qué? Uno de los argumentos que son constantes a lo largo de la prensa estadounidense es precisamente la preocupación que iba a surgir en torno a la campaña de que se reviviera este episodio en el cual Pam Bondi no se sumó a esta demanda multiestatal contra la Universidad del Trump, y justamente en el momento en que estaba llevando esto a cabo recibió un donativo de $25,000 que fue disfrazado por la gente de Trump y que valió una multa de $2,500. En esta primera administración existió mucho temor de que eso saliera a la luz, y entonces, más bien que se volviera a recordar, y entonces se prefirió por dejar a un lado a Pam Bondi. Es importante recordar que en la primera administración de Donald Trump, el republicano se rodeó de perfiles más moderados que impidieron que Donald Trump prácticamente hiciera lo que quisiera. Lo fueron siempre lo fueron ahí calmando, lo fueron de alguna manera guiando para que no fuera tan desastrosa esta primera gestión. Hay testimonios, por ejemplo, en los libros que hizo Bob Woodward, que fueron distintos libros en los cuales tuvo acceso en cómo se vivía esta primera administración de Donald Trump, en el cual da cuenta que incluso le escondían documentos para que no lo firmaran. Entraban ahí a la casa, a la oficina oval, le ponían qué documentos se tenía que firmar, y otros tantos que eran considerados como críticos se los hacían perdedizos para que Donald Trump pudiera olvidar lo que ocurría. En esta segunda gestión, Donald Trump aprendió de alguna manera la lección y quitó de su círculo cercano a ese tipo de republicanos más moderados, más prudentes, que de alguna manera pues trataban de moldear a la presidencia de Donald Trump, y ahora se ha rodeado, como hemos visto a lo largo de Close Up, de perfiles que prácticamente son aduladores de todas las políticas de Trump, fieles creyentes de cada una de las medidas que está adoptando en esta segunda gestión, y una de ellas pues es Pam Bondi, que en esta ocasión sí tuvo un lugar clave, y ha tenido un lugar clave desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos. De hecho, desde que asumieron el cargo, tanto Trump como Bondi han utilizado el Departamento de Justicia para iniciar investigaciones sobre los opositores del presidente, llegar a acuerdos con importantes bufetes de abogados cuyos ejecutivos se han visto amenazados, e indultar a partidarios de la administración, es lo que han reseñado The Washington Post y The New York Times. El Fondo de Defensores de la Democracia, abogados defensores de la democracia estadounidense, al igual que abogados por el Estado de Derecho y otras organizaciones destacadas de juristas, han acusado a Bondi de grave falta profesional en una denuncia ética que presentaron ante el Colegio de Abogados de Florida. Incluso dijeron que ella ha intentado obligar a los abogados del Departamento de Justicia a violar sus obligaciones éticas bajo el pretexto de una defensa ferviente. Esto, señala Newsweek en un artículo en el que da cuenta de esto, se relaciona con un memorando del 5 de febrero que ordenaba a los abogados de su agencia federal de perseguir fervientemente los objetivos políticos del presidente Donald Trump o enfrentarse a medidas disciplinarias, incluso el posible despido. Hay una cuestión que también ha salido en relación a Pam Bondi, y es cuando Elon Musk amenaza a Donald Trump. Bueno, dice que Donald Trump estaba ahí en los archivos de Epstein. Recordemos que Trump, aunque él siempre al final negó y rehuyó de esa amistad, pues hay videos de Donald Trump ahí bailando en las fiestas de Epstein. También era pública la amistad que mantenían los dos en entrevistas que le fueron recuperando la prensa estadounidense, la que hablaba de él como un gran tipo. Bueno, Trump puede ser un gran tipo o una persona despreciable, se va siempre a esos extremos, ¿no? Al final termina rehuyendo de él, pero es interesante que el momento en que lo acusa Elon Musk de figurar en estos archivos, la fiscal general Pam Bondi empieza a decir que estaban revisando
el FBI estaba revisando decenas de miles de videos de Epstein con menores, con pornografía infantil, y dice que había cientos de víctimas, al tiempo que abordó la preocupación por la demora en la publicación completa de los archivos. Ella empieza a hablar sobre esta y generar expectativas sobre la difusión de estos archivos, que sin duda es un caso que ha involucrado a esferas del poder, y que no solo en Estados Unidos, en general a todos, ha sido el llamado a que se transparenten. Bueno, en febrero, después de haber generado, digamos, estas expectativas, Pondi publica la fase 1 de estos archivos de Epstein, y lo único que recibe a cambio pues es una serie de burlas, al darse a conocer que prácticamente eran documentos que ya estaban desclasificados, que ya eran públicos, y que no estaban ahondando ni abonando nada nuevo en torno a este caso. Desde entonces, tanto Bondi como el director del FBI, Kash Patel, han estado diciendo que están preparando un nuevo paquete de archivos que se conoce como la fase 2, la que ha generado pues esta expectativa de que pueda mencionar. Eso también nos da un poco a hablar sobre el tipo de perfil que es Pam Bondi, muy dada a la difusión de noticias falsas. Recordemos en el papel que tiene como una de las voceras del equipo de defensa de Donald Trump. Bueno, al final sí, el equipo de defensa de Donald Trump, y del equipo que se encargó de generar esta narrativa de un fraude en la elección de 2020, pues fue una de las principales difusoras de información falsa, al señalar que había papeletas que daban cuenta de todo este fraude. Algo así como, piensa usted, de ese algoritmo que difundieron aquí algunos de la oposición, que nunca llegó a, pues, solamente terminó ahí en dichos y en un puñado de personas que lo hayan creído, ¿no? Ahora bien, hay otra relación con Pam Bondi, lo que ha sido visto desde Estados Unidos como la censura a medios. La NPR, que es un medio público allá en Estados Unidos, la radio pública estadounidense, que está bajo acecho de desaparecer ante los recortes que ha implementado esta segunda administración de Donald Trump, difundió en abril pasado un memorando interno del Departamento de Justicia que encabeza Pam Bondi, en el que acabaron con una regla que había restablecido el gobierno de Joe Biden, que era mantener, o al menos cuidar a los periodistas que publicaran reportajes e investigaciones a partir de filtraciones. Un candado que pone Joe Biden, que no había estado en la primera administración de Donald Trump, donde, pues, como sabemos, todo mundo conocimos el verdadero Trump y cómo se manejaba todo dentro de la Casa Blanca a partir de filtraciones provenientes del propio círculo cercano de Donald Trump. Evidentemente era otro círculo el que existía en esa primera gestión que al que existe en esta segunda gestión. Bueno, Pam Bondi emite una circular, un reporte ahí dentro del Departamento de Justicia, en el que señala que los periodistas ya van a poder ser llamados a testificar en las investigaciones que se lleven a cabo cuando se estén investigando filtraciones de dentro del gobierno de Estados Unidos, lo cual pues sí ha generado alertas dentro de, pues, allá en Washington y en general en la Unión Americana, por las implicaciones que puede tener esto, aun cuando ellos aseguren que lo van a hacer siempre bajo estándares que permiten la libertad de prensa. Vayamos a ver en ese sentido este último close-up, en el que ahonda precisamente en el nivel de censura que existe, este plan de censura que está ideando el Departamento de Justicia de Pam Bondi, y regresamos. La censura como política. A finales de abril, el Departamento de Justicia que encabeza Pam Bondi anuló una política de la era de Joe Biden que otorgaba protección a los periodistas en investigaciones, en textos periodísticos elaborados a partir de filtraciones. Esto ha allanado el camino para que las autoridades vuelvan a utilizar citaciones y a exigir el testimonio de reporteros en las investigaciones dirigidas a los filtradores.
La filtración intencional, doy lectura a este memorando interno que obtuvo la NPR, la radio pública estadounidense, que de hecho está enfrentando amenazas importantes de su desaparición ante los recortes presupuestales impuestos por el gobierno de Donald Trump. Y dice este memorando que ellos publicaron y el que tuvieron acceso, el cual daba cuenta cómo la filtración intencional de información confidencial a los medios por parte de empleados del gobierno federal socava la capacidad del Departamento de Justicia para defender el Estado de Derecho, proteger los derechos civiles y mantener la seguridad de Estados Unidos. Esta conducta, decía este memorando dirigido a todos los empleados, es ilegal e incorrecta y debe cesar. El documento añadía que la política del Departamento de Justicia permite citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro para obtener información y testimonios de periodistas. Dichas acciones deben ser aprobadas por la dirección del Departamento de Justicia y los periodistas deben ser notificados con antelación. Las medidas que fueron dando a conocer, particularmente la NPR. Las acciones también deben ser lo más limitadas posibles para evitar interferir con la recopilación de noticias o con materiales potencialmente peligrosos, afirmaba este texto. Durante el gobierno de Biden, el Departamento de Justicia declaró que ya no confiscaría en secreto los registros de periodistas para identificar sus fuentes al investigar filtraciones, excepto en circunstancias limitadas y muy específicas. De hecho, el memorando de Bondi marcó una ruptura radical con esta política que había sido adoptada por el gobierno de Joe Biden y retornó un enfoque más agresivo para las investigaciones de filtraciones utilizados durante el primer mandato de Donald Trump y, sí, durante la administración de Barack Obama, este político demócrata que tampoco hay que olvidar el deportador en jefe, superando incluso a Donald Trump en su primer periodo. En este memorando, la fiscal general citó específicamente casos de filtraciones durante el gobierno de Trump, incluyendo el intercambio de información clasificada sobre evaluaciones de inteligencia sobre el Tren de Aragua, esta agrupación criminal venezolana, y la noticia de suspensión de Dan Caldwell, el asesor del secretario de Defensa Pete Hegseth. Bondi afirmó que la independencia de la prensa es importante y que el Departamento de Justicia la va a defender. Sin embargo, dijo que a pesar de la falta de independencia de ciertos miembros de los medios tradicionales, el departamento va a intentar limitar la obligación de los periodistas de compartir información mediante la búsqueda de aprobación reforzada y procedimientos de notificación previa. Básicamente es cualquier periodista que publique algún tipo de filtración o elabore textos en los que se den a partir de estas filtraciones, pues van a poder ser sujetos a que sean llamados a declarar en cada una de estas investigaciones internas que se realice el gobierno de Estados Unidos, eso sí, con notificaciones previas. Se da esto particularmente cuando en el primer gobierno de Donald Trump mucho de lo que ocurrió en la oficina Oval se dio a partir de filtraciones en las que se pudo conocer aspectos clave como el intento de Donald Trump de bombardear territorio mexicano, las zonas donde estaban instalados los laboratorios para elaborar drogas sintéticas, fentanilo, metanfetamina. Eso Donald Trump lo planteó formalmente en una reunión con su círculo de defensa en el que quienes estaban ahí le dijeron que no podía hacer eso. Donald Trump insistía en que tal vez lo podían hacer y decir que ellos no habían sido y que nadie sabía lo que había ocurrido. Bueno, ese tipo de filtraciones que fueron clave para entender cómo se manejaba la política estadounidense en el gobierno de la primera era Donald Trump, pues va a ser prácticamente a partir de este memorando, pues ahora sujeto de investigaciones para dar con cada uno de las filtraciones o de quienes filtran esta información y van a involucrar para ello el papel de los periodistas que publican esta información. Sin duda es importante al tratarse de la fiscal general de Estados Unidos el que emite este memorando dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Otros temas en los que se le ha cuestionado, solo por no olvidar mencionarlos, son todo lo relacionado
con el caso de Jeffrey Epstein, a partir de lo que en su momento mantuvieron esta disputa Elon Musk y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar Elon Musk o dar cuenta o sugerir que había un posible vínculo en cada uno de los archivos de Epstein con Donald Trump. Ciertamente Donald Trump fue un amigo muy cercano de Jeffrey Epstein. A medida que se fueron dando a conocer todas las involucraciones, el involucramiento que tuvo Epstein con este tráfico de menores con fines de explotación sexual, estas redes de pederastia a la que estaban relacionados importantes personas, pues lo que sucedió es que Donald Trump se fue separando poco a poco de Jeffrey Epstein. De hecho, Pam Bondi en un momento dado, cuando este caso estalla, sostiene que estaban investigando en los archivos, dando cuenta de que había muchos videos de Epstein y otras personas con menores en relaciones inadecuadas. Todo esto se da y al final Pam Bondi lo que termina por filtrar, lo cual le vale burlas importantes allá en Estados Unidos, eran documentos que ya habían sido prácticamente desclasificados y que no estaban revelando nada nuevo. Esa es la fiscal general de Estados Unidos, quien, no hay que olvidarlo, en fechas recientes, declara a México como uno de los enemigos de Estados Unidos. Se refiere a los cárteles de la droga, pero en concreto equipara prácticamente a México como otros países, como por ejemplo Rusia. Esta lista de países adversarios que, según las declaraciones de Bondi, planean atacar hacia los ciudadanos estadounidenses mediante el tráfico de drogas. Es importante no olvidar toda esta trayectoria que ha tenido Bondi, todos estos escándalos, pero sobre todo toda esta confianza y esta cercanía que tiene con Donald Trump, y que le ha valido ser considerada como dentro de este círculo cercano como una de sus más fieles seguidoras. Muchas gracias por acompañarnos, a María Ávila, a Alsacia Hart, a Francisco Escobedo, a Julián Falcón, a cada uno de ustedes que se quedó después de Café y Noticias para seguir escuchando en este espacio de close-up en el cual nos metemos a cada uno a determinados personajes y exhibimos qué hay detrás de cada uno de ellos. Aquí María Ávila nos pide de un close-up de Mamdani. Pronto tendrán ese close-up, lo iremos preparando para usted, porque también se vale que cada uno de ustedes haga estas propuestas para exponer a cada uno de estos personajes. También saludos a Miguel Valtierra. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 2 de julio. De mi parte sería todo. Muchas gracias también a Emma Juárez en controles y a mi productora Ana Méndez, y nos vemos el próximo miércoles 9 de julio para que no se lo pierda, y le tendremos una sorpresa. Muchas gracias.